Hay un tema muy apasionante, de los muchos temas que tengo en mente sacar un día a la luz pública, porque será sorpresa tras sorpresa, revelación tras revelación. Como he dicho en otros vídeos, tengo en mente sacar muchas cosas. Muchos de estos enigmas y misterios que están sin resolver. No uno solo o dos, sino todos enlazados unos detrás de otros hasta el último de ellos. Incluido las bases extraterrestres en toda la Tierra y las construcciones, pirámides y otras construcciones antiguas en Marte y en la Luna, en la Tierra, en la Antártida, en el centro de la Tierra. Bueno, son temas apasionantes, pero no para un vídeo YouTube, ¿no? Ahora solamente es la preparación. Llegará el momento en que consiga contactar con un productor de televisión para realizar una serie de programas televisivos con los desvelamientos de todos estos enigmas y misterios. Serán los vídeos televisivos más impresionantes y apasionantes de toda la historia de la televisión. Claro, hoy en la actualidad, como he dicho muchas veces, hay fuerzas increíbles de presión que prohíben terminantemente que los medios televisivos se hagan eco de estas cosas. Aunque ya he explicado muchas veces que incluso con contratos firmados con Antena 3 Televisión y con otros contactos con otras televisiones se han sido abortados de inmediato, porque hay organizaciones como el Vaticano y otras organizaciones ocultistas, satanistas, espiritistas, organizaciones de poder que ven el peligro inminente, el peligro espantoso del hecho de que una vez que se empieza a desvelar todo esto, se empezará a desbaratar todo el sistema de cosas tal como le conoce. Empezando por Babilonia la Grande, la organización criminal diabólica más grande de la Tierra, el Vaticano. Quiero hablar este tema de la inmortalidad. Es difícil de explicar el hecho de que hace ya mucho tiempo, siglos, hay seres entre la humanidad mezclados, inmortales. Seres que no envejecen, que no enferman, que no mueren. Hay muchas connotaciones en las Sagradas Escrituras de hombres así, que han vivido entre la humanidad. Y el hecho de que estos hombres, empezando por el más antiguo conocido, en las Escrituras Sagradas hablo, en la Biblia, es el profeta Enoc. Pueden hallarlo en el libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, o en el libro de las Escrituras griegas cristianas, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, donde habla, en los dos textos citados, de que un hombre, un profeta, llamado Enoc, fue un hombre excelente, un buen trabajador, un hombre de fe, y para que no muriera, fue dado el don de la inmortalidad y fue transferido. Voy a explicar el hecho de transferencia. Fue cambiado hacia el centro de la Tierra, donde hay multitud de personas inmortales. Es difícil de explicar y de comprender por qué estos seres inmortales no se presentan libremente ante la humanidad y se muestran claramente de que son inmortales, que son otra especie de seres humanos que tienen la cualidad y el don sobrenatural de no envejecer, no morir. Por lo siguiente, por ejemplo, mire usted, todas las personas, de hecho este profeta que hablo, Enoc, se tuvo que transferir porque ya lo querían matar. La gente se asusta enseguida. La gente acostumbrada a las vejaciones, a las miserias, a las guerras, a la presión, a las injusticias sociales, se asusta. Pero más se asusta cuando ven a su alrededor a alguien que no es como ellos. Es decir, alguien que no envejece, que no enferma, que no se muere y que siempre se mantiene joven. Y ocurre algo psicológico. Al no solo asustarse, sino que empiezan a odiar a esa persona, a rechazarla y llegan a matarla, como sucedió con un inmortal, como sucedió con Jesucristo, que vino a la tierra y enseguida los sacerdotes, la religión lo mató, asesinándolo. Igual que otros como él. Por lo cual es lógico que no se presenten ante la gente porque los matarían a todos. La gente. Bueno, no todos, las masas.
las religiones, los políticos, las sectas, los matarían, lo cogerían en laboratorios de la CIA norteamericana y los analizarían, los sacarían sangre para ver cómo es su organismo, para ver si pueden hacer fármacos para inyectarlos a otro y que se cambie el DNA y se transforme en un DNA regresible y eterno. Hay una película muy antigua española, interesante, ya de los años 60, de un buen director de cine y escritor para guiones televisivos. No sé, no puedo afirmarlo si vive todavía. Se llamaba Narciso Ibáñez Serrador y su padre creo que se llamaba Narciso Ibáñez Menta, creo que eran de Argentina, me parece, no estoy seguro. Bueno, pero escribieron uno de los guiones de una serie muy popular de los años 60 en televisión española que se llamaba Historias para no dormir. Eran muy interesantes, muy sencillitas, pero muy buenas. Temas muy buenos, de verdad, hechos en aquellos estudios de televisión española. Bueno, pues una de las películas trataba de ese tema, de que había dos hermanas que habían tenido contacto con un ovni y resulta que habían recibido en su organismo la inmortalidad. No se envejecían, no se enfermaban, no se morían. Pero ocurría el caso que les comentaba en la película, se tenían que cambiar cada 2 por 3 de la ciudad porque la gente se asustaba. La gente se empezaba a extrañar al ver que pasaba el tiempo, los demás se hacían viejos y ellos no. Y tenían que irse de ciudad en ciudad al cabo de 20 o 30 años, hasta que en una de los fanatismos religiosos de la Inquisición la veían como bruja y a patadas la pisotearon a una y la otra tuvo que huir rápidamente. Y a una la pisotearon como una bruja por orden del Vaticano, de que era una bruja porque no se hacía vieja y no enfermaba y no moría. Y entonces esta otra, van pasando los siglos, y hacía un sistema interesante. Cuando nacía un niño que moría en cualquier sitio, un hospital, un asilo, pues cogía ella el nombre, siendo niña, y cogía ese nombre y entonces pasaba un tiempo y entonces, claro, veía una mujer que pasaba 19, 20, 30 años y 40. Cuando pasaba a los 40 o 50 años, hacía la misma operación en otro asilo, cogía otro nombre, otro niño, se iba a otro sitio, y hasta que en una ciudad de Nueva York, por un accidente y tal, empiezan a ver el listado del historial de esta mujer y ven que tenía muchos nombres y que tenía muchos años. Que el nombre de esta mujer en diferentes listados de pasaporte y tal, ya se llevaba al pasado 300 o 400 años. Y esta mujer ya lo relata a la policía norteamericana, que ella había sido abducida, como digamos, había recibido ese don especial con su hermana, y que tenía miedo porque sabía que le iban a matar. Y efectivamente, hacen una serie de operaciones, quieren analizarla, empiezan a sacarle de su organismo algunos artefactos, una pirámide pequeña, metálica que tenía tal, y automáticamente, nada más arrancarle esa pirámide pequeña, metálica, empieza a envejecer y se desploma y se convierte en un esqueleto. Bueno, es una película de ciencia ficción, pero está sacada de la realidad. Incluso en tiempos modernos se han hecho una serie de películas, creo que fueron 3 versiones, Los Inmortales, bueno, en Alemania, Highlander, no sé cómo traducirlo en español, bueno, Los Inmortales, que era la misma historia. Un señor de Escocia que resulta que recibía también la inmortalidad. Y automáticamente a los del pueblo, de su región, empezaban a extrañarse, pasaban los años todos viejos y él no. Y rápidamente querían matarle de nuevo. Y tuvo que huir. Y claro, ocurría un fenómeno que cuando se casaba con una mujer, se enamoraban, se casaban, no podía tener hijos. Y ya explicaré algún día por qué. Y entonces la mujer se envejecía y él la veía morir y tenía que ir con otra mujer y hacía la misma operación continuamente. Hasta que llega el tiempo moderno, pero había no él solo, una serie de inmortales que habían tenido las mismas características que él, pero se tenían que matar por miedo unos a otros. Por miedo. Por eso ocurre este hecho significativo. En la humanidad, entre los seres humanos, hay muchos inmortales. Pero el temor constante a que sean eliminados rápidamente. Porque si alguien demuestra, y lo ven los científicos, la policía, la CIA norteamericana, el gobierno, que es inmortal, enseguida lo raptarían, lo analizarían y ya no saldría de un laboratorio de la CIA norteamericana. Por eso ocurre este hecho significativo. Algún día saldrán, porque ya he dicho muchas veces que del centro de la Tierra vendrán
cuando ocurre esta catástrofe que se avecina para acabar con el sistema y echar a los extraterrestres de sus bases, se presentarán los inmortales y serán los que gobiernen sobre la humanidad, sobre los sobrevivientes de la humanidad. Hay un hecho interesante. Algunos de ustedes, muchos, conocerán las escrituras sagradas, ¿no? Y allí ocurre un hecho que la gente tampoco va para pensar, ¿no? Porque, claro, tienen un conocimiento relativo porque las religiones lo único que han hecho hasta el momento es explotar a la gente. Les han mostrado dioses de madera, de palo y de cruces y santos, reliquias y cosas así, ¿no? Un dios del universo en un muñeco con unos ojos pintorrejeados y muchos anillos o algo así. Bueno, una barbarie mística estúpida, ¿no? Babilónica o caldea. Pero quiero decir con esto, en las escrituras ocurre un hecho interesante, que la gente, ya digo, no va para pensar. Profetas como antiguos, de hace más de 2500, 3000 años, como Isaías, Elías el profeta, Eliseo, Jesucristo, un apóstol llamado Pedro, o Pablo, mucha gente, hicieron digamos, milagro. Por ejemplo, Jesucristo resucitó a Lázaro. Lucas escribió este capítulo. Bueno, pues estaba muerto 4 días y lo resucitó. Tenía 2 hermanas, Marta y María, que sabían que algún día vendría la resurrección, pero lo resucitó. Elías también resucitó a un niño, Eliseo otro niño. Pedro resucitó a una mujer que se llamaba Dorcas o Tabita. Y en fin, una serie de resurrecciones, muchas en las Sagradas Escrituras. Pero un detalle significativo. ¿Ustedes han leído alguna vez en las Escrituras Sagradas que alguno de todos los múltiples resucitados que se hicieron en la tierra haya vuelto a envejecer o a morir? Nunca lo han leído. Lázaro estuvo muerto, sí, 4 días, pero fue resucitado. Pero no dice que volviera a morir más. Son cosas de enigmas y misterios que en su día revelaré. Pero todas estas cosas que hablo ahora son avanzadillas, es decir, pequeños puntos poco a poco para introducirse. La verdad, o sea, las verdades, en todo sentido, significa, o a manera de metáfora, es como la luz del sol. La luz del sol, normal, sol natural, pues no sale por ejemplo, digamos, las 2 de la madrugada, las 3, y ¡pum!, y sale el sol como si fuera mediodía. Si eso ocurriera, de repente sale el sol, pues las plantas, los animales, las aves, la mayoría morirían, los seres humanos, de la impresión de estar en la oscuridad, en silencio, y de pronto el sol. O sea, esa impresión no la soportaría el organismo vivo, ni aves ni nadie. Entonces la verdad es idéntica. Si de la gente que ha estado en ignorancia durante siglos, milenios, se le muestra en un momento verdades, no lo pueden soportar, es imposible. Se desmorona todo lo que la gente ha aprendido, se le ha enseñado todo, barbaridades, farsas, no lo soportaría. Es decir, se irritarían y matarían al que lo intentara soltar todas las verdades. Por eso es lógico que se tarde un poco de tiempo y poco a poco se vaya avanzando un poco para desvelar todos estos enigmas y misterios. Indudablemente se desarmarán todas estas organizaciones basadas en fraudes, estafas, mentiras, robos. Es lógico, pero esto significa un bien para la humanidad, porque la humanidad está ya muy harta de corrupción, de robos, de guerras, de abusos de poder, de estafas, de mentiras. La gente quiere vivir en paz. Todo el mundo, en cualquier país, da igual qué política o qué religión, quiere vivir en paz. Quiere tener su hogar, sus hijos en su educación, escuelas, su trabajo digno, un amor de hogar, un amor de amigos, un poco de tierra, algo, una posesión, un gozo para vivir. No lo tienen, no lo tienen, solo lo tienen unos cuantos privilegiados que lo quieren poseer, y si alguien se lo quiere quitar o quieren que se reparta, y no hablo de comunismo, ¿no? Es decir, se reparta, que se hagan puestos de trabajo para que alguien tenga algo. Hay guerras, porque los que tienen el poder no lo quieren soltar. Antes se destruyen a sí mismos, como el caso de Gaddafi, multimillonario con 140 toneladas de oro y miles de millones de dólares, prefiere morir matando antes de dejar el poder. Eso en escala mayor ocurre en la humanidad.